Unos queremos adelantar las cosas y tomar atajos, pero también existen aquellos eventos en nuestra vida que nos van a llevar a enterrarlos en el tiempo. Y preste mucha atención a lo que le voy a decir, porque la mayor parte de estos lo vamos a hacer inconscientemente. Vuelvo a repetirlo, conscientemente queremos acelerar el tiempo, conscientemente queremos tomar atajos, pero muchas de las situaciones que vivimos o que enfrentamos inconscientemente las enterramos por lo que conllevan o por lo que provocaron las situaciones. Ahora, la parábola de los talentos nos ilustra muy bien lo que sucede y lo hace de manera muy práctica en relación al tiempo. Sé que el concepto es interesante, o la enseñanza va en otro sentido, pero en relación a lo que es el tiempo nos marca de una manera muy práctica y muy lógica lo que sucede cuando las circunstancias, cuando las emociones, cuando la vida se entierra fuera del tiempo. Y mire, vemos en la escritura que un hombre que va a salir fuera y que va a salir de viaje, dice la palabra que reunió a sus sirvientes y que distribuyó los bienes entre ellos. Usted recuerda que a uno de los sirvientes le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a un tercero le da 1 talento. Y dice la palabra que después de un tiempo él regresó, y cuando regresó descubrió que el primer hombre, el que se le habían dado 5 talentos, a otro se le habían dado 2 y a un tercero se le había dado 1 talento. Y cuando regresa el hombre después de haber viajado, descubrió que a la persona que le había dado 5 talentos había conseguido 5 talentos más. Y aquel que le había dado 2 talentos había conseguido otros 2 talentos más. Pero al tercer hombre, al tercero que le había dado 1 solo talento, a él tuvo simplemente ese mismo talento. El segundo había ganado otros 2 más. Y lo interesante es que la Biblia dice que este hombre que había distribuido sus bienes recompensó a los 2 primeros. Pero al tercero le dice en Mateo capítulo 25, verso 26 y 27, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Esta parábola es interesante porque nos muestra a 2 siervos exitosos que han llevado sus talentos a la experiencia del tiempo. Al que le dan 5 talentos, él pone estos talentos en la experiencia del tiempo, los trabaja, se pone a vivir o a desarrollarlos y consigue otros 5 talentos. Al que le dieron 2, los mete en la experiencia del tiempo y consigue otros 2. Pero el tercero lleva su talento fuera de la experiencia del tiempo. Por eso enfatizo sobre la parábola y en esta forma práctica, ¿qué es lo que sucede cuando se lleva las situaciones o cuando se lleva algo fuera del tiempo? Cuando se entierra, dice la palabra que lo enterró y entonces el tiempo no pudo hacer nada en él. Estaba enterrado ahí, no había forma de que el tiempo pudiera hacerlo crecer, pudiera darle intereses, no, estaba enterrado y mientras estaba enterrado no había manera de que hubiera un cambio. Muchos de nosotros llevamos diferentes aspectos de nuestras vidas fuera del tiempo. Y quiero que preste mucha atención porque es necesario entender esta parte. No hablo de cuestiones metafísicas en relación al tiempo, no hablo de las experiencias emocionales en relación al tiempo. Cómo esta parábola nos enseña que en nuestras emociones, cuando se entierran, puede haber afectaciones porque esas emociones quedaron enterradas. Muchos de nosotros llevamos en diferentes aspectos nuestra vida fuera del tiempo porque se queda encerrado. Voy a pedirle a Johnny si le puede bajar poquito al micrófono. Y lo que sucede es que permanecen exactamente como estaban cuando fueron enterradas. Miren, hay momentos, eventos, circunstancias en nuestra vida donde como resultado del dolor y las heridas nos vemos obligados, insisto, inconscientemente a enterrar eso que nos sucede. Hay algo doloroso, hay algo que nos marca, hay algo que nos toma por sorpresa, no estamos preparados e inconscientemente enterramos ese sentimiento que provoca el dolor, esa emoción que hay en nosotros que provoca el dolor, y son enterrados y son llevados fuera de la experiencia del tiempo. Lo vuelvo a repetir, son enterrados fuera del tiempo y eso provoca que no podamos experimentar esos años con nuestro verdadero yo. Uno de los problemas de la espiritualidad emocionalmente enferma es la falta de conciencia. Y esta falta de conciencia es presentarme delante de Dios como alguien que no soy, presentarme delante de las personas como alguien que no soy,
Y muchas veces me presento delante de las personas como alguien que no soy por algo que sucedió en mi vida y que fue tan traumante, tan doloroso, tan trágico, tan fuerte la experiencia, que esa se llevó y se enterró y no tuvo su experiencia con el tiempo. De tal manera que esa área en mi vida no pudo crecer. Y como no pudo crecer, lo que yo hago es tratar de aparentar y presentar un falso yo delante de Dios, delante de las personas. Y quiero decirle esto: cuando un aspecto de nuestras vidas no ingresa en el tiempo, nuestra madurez emocional se estanca y se queda en ese nivel. Cuando ese aspecto de nuestras vidas, insisto, que puede ser por el dolor, que puede ser por la experiencia que vivimos, no ingresa en el tiempo, nuestra madurez emocional se va a quedar ahí, se va a estancar en ese nivel. Quiero leerle lo que el doctor Henry Cloud le había platicado, que este estudio lo estamos tomando de 2 diferentes libros. Y el doctor Henry Cloud es un pastor, pero también de profesión. Trabajó en la parte de la psicología y aprende a poder llevar estas 2 partes, entendiendo lo que puede ser una espiritualidad emocionalmente sana, y va muy de la par con el autor que menciona o que escribe el libro de Espiritualidad Mente Sana. Y mire, él habla sobre un ejemplo en relación a enterrar ciertos aspectos de nuestra vida, y se lo quiero leer. Dice que Catherine era una abogada de 31 años y que era una persona excesivamente ansiosa por lograr algo. Trabajaba muchas horas y actuaba como voluntaria para muchos casos de bienestar social. Era la empleada soñada, siempre hacía lo que su jefe le pedía que hiciera. Pero dice, mientras describe el testimonio el doctor, que algo sucedió. Entonces el pánico abrumó a Catherine sin razón aparente. Y cuando esto ocurrió, no pudo acudir a sus citas, no pudo ir al almacén y ni siquiera pudo salir de casa. Cuando ella vino al hospital, diagnosticamos su problema como un trastorno de pánico. Y dice el doctor, luego de unas pocas sesiones de terapia que develaron algunas partes ocultas de sí misma, Catherine comenzó a describir sentimientos extraños. Preste atención a esto. Comenzó a sentirse como una adolescente. Describió desear salir, jugar, ser espontánea como una niña. También sentía el impulso de burlarse de los médicos y de las enfermeras del hospital y hasta interactuar con los chicos que estaban allí. En la terapia, dice el doctor, nos centramos en lo que sucedió o lo que le sucedió a Catherine en su adolescencia. Y dice el doctor que cuando Catherine tenía 12 años, esto pasó 31 años, tiene 31 años, detona esto, no quiere salir ni de casa. Entonces empieza un proceso con el doctor y se da cuenta de que a los 12 años, mientras está en terapia, sus padres se divorciaron. Entonces la madre abandonó a la familia y ella, siendo la hija mayor, tuvo que hacerse responsable de sus hermanos y de su papá. Y el doctor lo describe de la siguiente manera: ella tuvo que ser, al ser la mayor, había tenido que crecer instantáneamente. Era la que se ocupaba del resto de la familia como lo hubiera hecho una madre. Se convirtió en una adulta pequeña y en esencia nunca experimentó la adolescencia. Su época de adolescente se ocultó, se enterró. Era como si esos años no hubieran podido crecer con el resto de ella y como resultado nunca completó ninguna tarea como adolescente. A medida que comenzó a experimentar el despegue de los 12 años de edad y a aceptar esta parte de sí como una parte válida de quién era, esta comenzó a crecer con el resto de ella. Y cuando Catherine fue dada de alta del hospital, descubrió que podía jugar y disfrutar más de la vida. Su sentido de responsabilidad extrema para con el mundo se había ido. Comenzó a divertirse y además aprendió a decirle que no a su jefe y a otras figuras de autoridad que le pudieron abrir muchas más opciones. Incluso cambió su imagen de Dios. Lo veía como menos exigente y más amoroso. Y pongo un paréntesis aquí. Muchas de las situaciones que pudieron marcarnos o que nos marcaron en nuestras vidas, o el desarrollo de nuestra vida como hijos en nuestro hogar, nos hacen de alguna manera ver a Dios de una forma incorrecta, porque pensamos que Dios es como tengo a mi papá en casa o como tengo a una figura de liderazgo en casa. Y Catherine, cuando tiene esta experiencia a los 12 años, dice el doctor, que ella dejó de vivir esa experiencia de adolescente y tuvo que crecer. Y esa niña adolescente se vio enterrada en el tiempo y entonces no pudo desarrollar a esa pequeña. Y cuando empieza, y cuando esto es tratado, y cuando ella empieza a ser consciente realmente de quién es,
y cómo eso le afectó, pero pudo salir adelante de eso. Entonces ella pudo crecer con quien realmente era ella y pudo decirle que no a las figuras de autoridad, no con una irresponsabilidad, sino entendiendo que no podía cumplir las expectativas de toda la gente, porque también tenía que pensar en ella. Ahora, lo digo esto en pocas palabras: cuando los 12 años de edad se pusieron a disposición del tiempo y la experiencia, estos con la gracia y la verdad la transformaron. La Catherine de 12 años completó sus tareas de adolescente que habían permanecido sin concluir hace casi 20 años, y nuevamente el tiempo estaba del lado de Catherine. No estaba enterrada en la tierra, lejos del tiempo ni de la experiencia. Y esto es importante porque muchas de las emociones, de las circunstancias, de las cosas que hemos vivido, pueden que hayan marcado tanto nuestra vida que inconscientemente y sin darnos cuenta tuvimos que enterrar. El doctor menciona un caso de esta hija que sufrió el divorcio de sus padres, pero conocemos casos de hijos abandonados que no tuvieron una figura paterna, que no tuvieron una figura de liderazgo, de autoridad. Conocemos a personas que han tenido problemas con adicción a las drogas. Y es interesante porque usted ve a las personas que tienen problemas con drogas y dejan de vivir su vida en el momento en el que se convierten en adictos a las drogas. Ahí su experiencia real, su persona real, deja de vivir la experiencia del tiempo. Y son personas que se presentan o que están movidas o tocadas por el efecto que producen las drogas, pero cuando se convierten en adictos, se quedan en esa edad. Cuando las personas entran a rehabilitación y cuando salen de rehabilitación, pareciera como si los años no hubieran transcurrido en ellos. Muchos tienen reacciones y probablemente a usted le ha tocado decir o ver o mencionar: es que actúas como un niño, o tienes berrinches como un niño, o ve a estas personas, y muchas veces es porque en esa etapa de su vida tuvieron que enterrar, insisto, inconscientemente, por el dolor, por diferentes circunstancias de las que no eran responsables, esa parte de ellos, y eso no les permitió crecer. Pero déjeme decirle esto: nunca es demasiado tarde para abrirnos a quienes nos aman y ocuparnos de nuestro desarrollo, para atender nuestra vida, para disfrutar de una espiritualidad emocionalmente sana. Porque el argumento más práctico que tenemos es: todo está bien, no pasa nada. Pero si hay algo que nos duele, que si hay algo que nos lastima, hay personas a nuestro alrededor, y nunca es demasiado tarde para decirles: ¿sabes qué? Es que yo de niño viví esto, vi esto, experimenté esto y nunca lo había platicado con nadie, y eso me marcó y eso no me ayudó tal vez a desarrollar, o por eso me siento inseguro, o por eso no quiero trabajar así, o por eso no me acerco a tales personas, o por eso tengo miedo de ir a una iglesia, o por eso tengo miedo de servir en la iglesia. Pero nunca es demasiado tarde para abrirnos con quienes nos aman, y sobre todo presentarnos delante de Dios realmente como somos. Y lo que me gusta de este estudio es que nosotros tenemos una ayuda impresionante, que es el Espíritu Santo quien nos acompaña. Y que muchas veces nosotros no podemos crecer o desarrollar porque tal vez hay cosas que no sabemos o que no recordamos, o que precisamente por el trauma decidimos o nuestro mismo subconsciente trató de borrar y de eliminar. Pero que eso no nos ha permitido crecer emocionalmente como Dios quiere que crezcamos, y por ende no nos lleva a tener una espiritualidad fuerte como quisiera que la tuviéramos. Pero el Espíritu Santo está aquí para decirnos esto: ¿por qué no presentas esto delante de mí? ¿Por qué no platicas esto con tu esposa? ¿Por qué no platicas esto con tu esposo? ¿Por qué no platicas esto con tus papás? ¿Por qué no llevas esto que te está marcando, esto que te dolió, esto que te lastimó, para que no lo saques de la experiencia del tiempo? No sea que te quedes ahí o que entierres esa parte y no puedas crecer como Dios quiere que crezcas, y no desarrolles la espiritualidad que Dios quiere que desarrolles. No importa si hemos querido acelerar el tiempo, si hemos querido tomar atajos, o si es por algo ajeno a nosotros que nos hemos visto obligados a enterrar y a estancar esa situación emocionalmente. Cristo tiene la respuesta a nuestras vidas y la sanidad a nuestros corazones y el descanso a nuestra alma. Dice Romanos capítulo 7, el verso 25: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Ahora quiero avanzar, porque hay un ejemplo bíblico que me
bendice tanto y que me ministra tanto. Y parto diciéndole esto: Jesús es tan poderoso. Hemos visto, y el estudio pasado desarrollamos todos los atributos de Dios. Y es interesante ver que cuando Jesús se encarna, más allá de desprenderse o de rechazar, entendemos que seguía siendo Dios. Y mire, esto es importante porque es tan poderoso que trasciende en el tiempo. Y hay un ejemplo bíblico sorprendente en relación a esto. Es tan poderoso que trasciende en el tiempo, pero también y al mismo tiempo tan misericordioso que nos muestra su amor en este tiempo. Y escuche bien, a pesar de nosotros, porque nosotros sí estamos limitados por el tiempo. Pero Dios no está limitado por el tiempo. Se lo he dicho en otras ocasiones, nosotros queremos medir todo, porque si no medimos sentimos que no tenemos el control, y cuando logramos medir algo entonces sentimos que tenemos el control. Y el tiempo es una de las cosas que más medimos. ¿Cuántos segundos me quedan? ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Cuántos días faltan? ¿Cuántos meses faltan para mi cumpleaños? ¿Cuánto falta para Navidad? Y tratamos de medir todo. Ahora, Jesús, que no está limitado por el tiempo, Él sí nos muestra su amor a nosotros en este tiempo. Mire, la Biblia nos habla de Pedro o Simón, y cuando nosotros vemos a Pedro nos damos cuenta que la Escritura lo expone como el discípulo de Jesús, pero también lo pone como dentro del círculo más íntimo que tenía Jesús. Y para esto le explico lo siguiente: cuando Jesús empieza su ministerio, mucha gente empezó a seguir a Jesús. Había muchos discípulos, había muchos seguidores de Jesús. A donde Jesús iba, muchos lo seguían por el beneficio que podían obtener, por la fama que tenía, por el morbo de seguir a un maestro que estaba haciendo milagros. Pero de entre todos los discípulos, Él había escogido solamente a 12. Muchos le seguían, pero Él personalmente había llamado a 12. Ahora, de esos 12, Él tenía solamente 3 amigos. Y dentro de estos 3 amigos estaba Pedro. De aquellos que invitó, de aquellos que tuvo en oportunidades muy íntimas y muy cercanas, inclusive de sufrimiento de nuestro Señor Jesús, ahí estaba Pedro. Pedro es el discípulo de Jesús, Pedro es el amigo de Jesús, pero sabemos a través del relato bíblico que no fue el mejor discípulo, que era el imprudente, el que hablaba y lo decía: chin, la regué. O el que hacía y no tenía que haber hecho eso, el que andaba cortando orejas, el que decía cosas que no tenía que decir. No era el mejor discípulo y mucho menos el mejor amigo. Porque sabemos que cuando al Señor Jesús lo aprenden para llevarlo a la crucifixión, Pedro niega a Jesús y hasta maldice para que no lo ubiquen con él. Ahora, lo importante de esto es que Jesús, viendo el estado en el presente de Pedro, cuando está con él, lo ve como maestro. Mire lo que la palabra de Dios dice, Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y luego dice el Señor Jesús: pero yo he rogado en oración por ti. Fíjese el grado de amistad que había entre Jesús y Pedro, porque esta traducción me gusta porque dice: Él ha pedido zarandearlos a cada uno de ustedes. Pero el mensaje se lo está dando específicamente a Pedro. Y le dice: pero Pedro, o Simón, yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle. Y luego vea lo que le dice Jesús: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús es tan poderoso que trasciende en el tiempo. Él está diciendo: cuando te arrepientas. Y Pedro pudiera decir: Señor, pero yo te estoy siguiendo, yo ahorita ando bien. Como en el lenguaje coloquial que utilizamos nosotros dentro de la iglesia, le ando echando ganas a las cosas de Dios. Ahorita le ando echando ganas, Dios, como que cuando me arrepienta y vuelva a ti, si estoy contigo. Jesús trasciende en el tiempo. Jesús está viendo en ese momento el fracaso de Pedro en el futuro, pero no dejó de rogar por él. Sabía que Pedro lo iba a traicionar, pero no dejó de orar por él y de interceder por él. Y lo ve como su amigo, no deja de amarlo. Y más sorprendente aún ver que Jesús también ve la madurez después del sufrimiento, de la culpa y de la vergüenza, para poder fortalecer
a sus hermanos. Porque esto se lo dice justamente antes de esto, versículo 33. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Y entonces el Señor, lleno de gracia y lleno de verdad, en ese tiempo le dice a Pedro: déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y esto me impacta y me bendice tanto porque Jesús trasciende en el tiempo. Él alcanza a ver el fracaso de Pedro, Él alcanza a ver la vergüenza de Pedro, Él alcanza a ver toda la experiencia, el sufrimiento y la culpa, pero le dice: cuando te arrepientas, porque existe la posibilidad de arrepentirse o no, pero le dice: cuando te arrepientas y vuelvas a mí, porque existe la oportunidad y la posibilidad de volver o no, pero el Señor le dice: cuando te arrepientas y te arrepientes y vuelves a mí, entonces vas a estar listo, vas a poder ir y vas a fortalecer a tus hermanos. Ahora, esto es bien importante porque Dios conocía a Pedro, vio a Pedro fracasar, levantarse y fortalecer a sus hermanos. Y lo digo así: Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios te conoce a ti. Y voy a ser un poquito más puntual, incluso los fracasos que vas a tener, y no es que Él quiere que los tengas, pero que sabe que los vas a tener, porque muchos de ellos te van a formar. Dios te conoce, Él sabe tu pasado, sabe tu presente y conoce tu futuro. Entonces, ¿por qué presentarnos ante Dios con un falso yo? Porque aunque sabemos que podemos fallarle, muchas veces nos presentamos delante de Dios como Pedro: no, Señor, hasta la muerte contigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nos presentamos con esa actitud de a donde tú me pidas, Señor, y lo que tú quieras, Señor. Y muchas veces no estamos así. En lugar de presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, mi fe está tambaleando ahorita. Hay luchas en mi mente y mi fe se encuentra débil por lo que me está tocando vivir, por la situación que tengo en el trabajo, por lo que estoy viviendo en mi casa, por lo que estoy viviendo en la iglesia. Mi fe se está estremeciendo. Esto me está tentando, Señor, me siento perdido. Creo que estoy tan vulnerable que puedo fallarte. Pero en lugar de presentarnos así, es: no, Señor, hasta la muerte contigo. Una falsa apariencia y un falso yo es el que quiere interactuar con Dios. ¿Por qué presentarte delante de Él como alguien que no eres? Ahora, me gusta esto porque el Señor nos acepta plenamente, sabiendo que necesitaremos del tiempo y de la experiencia para resolver la mayoría de nuestras imperfecciones. Que necesitaremos del tiempo y que necesitaremos de la experiencia para poder resolver las imperfecciones. Y hay algo que me bendice aún más: entender que mis fracasos cometidos o que puedo cometer no sorprenden a Dios. Me sorprenden a mí, porque probablemente tengo un muy alto concepto de mí, pero no sorprenden a Dios porque Dios sabe quién soy. Y a veces lo que nos falta es saber quiénes somos realmente para así poder acercarnos a Dios. Este soy yo, esta es mi necesidad, esta es mi condición, esta es mi vida, así soy yo. Y entonces podremos dejar que la mano de Dios sane nuestras heridas, aquellas, insisto, que por atajos han sido provocadas o que por sufrimiento han quedado enterradas. Y como Pedro escucha las palabras de Jesús y le dice: Satanás me ha pedido para zarandearlos como a trigo, para estrujarlos, para moverlos, para afectarlos. Pero Jesús, estando con Pedro, le dice: pero yo he rogado que tu fe no falte. Y cuando Pablo escribe a los romanos, él da una porción tan especial que confirma que él sigue haciendo lo mismo para cada uno de nosotros. Dice Pablo cuando escribe a los romanos: entonces, ¿quién nos condenará? Y él mismo responde: nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? ¿Qué dice? E intercede por nosotros, sigue rogando por nosotros.
porque sabe de nuestro pasado, porque sabe de nuestro presente, porque sabe de nuestro futuro, pero no deja de interceder por nosotros, no deja de rogar por nosotros, no deja de estar al pendiente de nosotros. Eso nos va a llevar a tener una espiritualidad emocionalmente sana. Y oro para que el Espíritu Santo nos dirija y nos lleve y nos revele qué atajos hemos querido tomar, que nos han desviado y que ahorita estamos tratando de vivir una vida y lo único que estamos haciendo es alejarnos del propósito de Dios. O qué fue lo que sucedió en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra vida adulta, que la experiencia nos llevó a enterrarla fuera del tiempo y que ciertas áreas de nuestra vida no están teniendo esa experiencia con el tiempo y no nos permiten crecer emocionalmente y por ende no nos permiten crecer espiritualmente. En relación a las personas, hay personas que pueden crecer emocionalmente sanas y no necesariamente ser cristianas. Usted puede conocer a personas que no asisten a la iglesia, que no son convertidas, que no han entregado su vida a Cristo. Y conocemos a muchas personas que son más bondadosas, que son más equilibradas, que son más educadas que muchos de nosotros que somos cristianos y que estamos aquí en la iglesia. El detalle con ellos es que llevan una vida espiritual en tinieblas. Y el propósito de Dios para cada ser humano es que pueda crecer emocionalmente, pero que pueda crecer espiritualmente. Y por más emocionalmente sano y maduro que esté, si su espiritualidad está en tinieblas, está perdido y no hay esperanza alguna para él. Pero existe la contraparte. Aquellos que tienen una espiritualidad contemplativa, están profundamente comprometidos a una espiritualidad contemplativa. Oran, ayunan, leen la palabra, pasan más tiempo de oración que el que pudiera usted imaginarse, pero viven en negación emocional y socialmente inadaptados. Oran a Dios y levantan sus manos, pero le gritan a la esposa, le gritan al esposo, golpean y se pelean en el trabajo y se pelean en todos lados y buscan y tienen una espiritualidad contemplativa, pero hay una negación emocional. Lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros son emociones sanas y una espiritualidad contemplativa, porque eso nos va a llevar a tener una espiritualidad emocionalmente sana. Quiero invitar a los músicos si pueden venir a este lugar. Tenemos todavía una parte más, pero quiero dejarla para la próxima semana. Cuando buscamos esa espiritualidad emocionalmente sana, entonces atendemos el más importante de los mandamientos. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la próxima semana quiero ilustrárselo en nuestra responsabilidad para una espiritualidad emocionalmente sana. Amar a Dios, amar a otros, amarme a mí, integrando una salud emocional e integrando una espiritualidad emocionalmente sana. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Agradecemos a los que nos siguieron a través de las redes sociales. Nos despedimos de ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos aquí en el servicio del domingo.